Muy buenas, esto es Sector Primario, la apuesta de Telemotriz por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis a nuestro canal y que activéis la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos interesantes que subimos a diario. Además, os pido que nos regaléis un me gusta, un like en este vídeo para así ayudarnos también a que más personas puedan beneficiarse de estos contenidos interesantes que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Unos contenidos también actualizados sobre agricultura, ganadería y pesca a los que podéis acceder cada día en nuestro perfil en Facebook, Sector Primario Telemotriz, donde además vais a poder encontrar curiosidades sobre el programa y temas muy interesantes. Entramos en materia, entramos de lleno en el programa y lo vamos a hacer hablando de los huertos urbanos. Ya os comentamos en el último de los programas que una de las principales empresas que se dedica a este sector en España está en Motril. Se trata concretamente de Saliplan con su marca Hobby. En el programa de hoy os vamos a contar concretamente qué es eso del huerto urbano, si puede tenerlo cualquier persona en cualquier sitio y también cuáles son los productos, cuáles son las plantas que se pueden encontrar dentro de esta tipología. El huerto urbano consiste en plantar tu propia planta hortícola, lechugas, tomates, pimientos, en casa, bien en maceteros, como podemos ver aquí, en jardineras, en mesas de cultivo y, en fin, toda la planta que queramos. Y podemos encontrar de cualquier planta, quiero decirte, cualquier planta que se plante en el campo la tenemos en esta opción de huerto urbano o está limitado a algunos tipos de productos. A ver, en general se puede cultivar casi todo, exceptuando cosas que requieren un espacio mucho más grande, como las calabazas, las sandías, los melones, pero luego la inmensa mayoría, tales como pimientos, tomates, lechugas, berenjenas, todo eso sí lo podemos poner perfectamente en un macetero o en una jardinera en casa. Ajá. Y en cuanto a los formatos, por ejemplo, ¿cómo se vende? ¿Cómo los vendéis? ¿De planta en planta? ¿Habría que comprar más plantas? A ver, pues disponemos, Hobby Saliplan dispone una gama bastante amplia en variedades y en formatos que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Disponemos desde el pack de 1, como por ejemplo este que podemos ver, hasta los packs de 12. Los packs de 1 son ideales para plantarlos en maceta, para los huertos urbanos, y luego disponemos packs de 6 o packs de 12 plantas que son ideales para adentrarse en el mundo de la agricultura. ¿Y qué variedad de productos tenéis? Hablamos. Pues tenemos, depende de cada época del año, en general tenemos casi de todo, tenemos más de 300 variedades disponibles a lo largo de todo el año que producen nuestros compañeros del semillero. Tenemos ahora, por ejemplo, en primavera, pues tenemos muchísimas variedades, casi todas las variedades de tomate, tenemos pimientos, pepinos, calabacines, berenjenas, fresas, lechugas de todas las variedades. Tenemos en general todo lo que después puedes encontrar en una frutería. Y ha hablado de que lo producen vuestros compañeros del vivero, entonces, ¿estas plantas son exactamente iguales que, por ejemplo, las que se le vende a un agricultor o tienen alguna diferencia? Estas plantas las hacen nuestros compañeros que siguen exactamente el mismo proceso y con los mismos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de 35 años en el grupo Saliplan. María, ¿y es muy complicado el plantar estas plantas y luego su mantenimiento o puede hacerlo cualquiera? No, es muy sencillo, eso es súper sencillo y está al alcance de cualquiera. Para empezar, las etiquetitas con las que trabajamos en Hobby tienen unas indicaciones exactas de riego, cultivo, distancia entre plantas y nada más, sencillamente pues su riego, su abono de vez en cuando y poquito más, es muy sencillo. Además que siempre estamos nosotros pues para daros los mejores consejos. Y luego, en cuanto a las plantas, por ejemplo, ¿son de producción normal, de producción convencional o tenéis también plantas en ecológico? Cuéntanos un poco. Disponemos de una amplia gama de planta convencional y ecológica también, con su semilla certificada, que recibe sus tratamientos totalmente dentro de lo estipulado del marco del ecológico, del cultivo ecológico, y puedes encontrar prácticamente lo que quieras, tanto en ecológico como en convencional. Y, por ejemplo, si yo quiero decantarme por lo ecológico, ¿sería mucho más complicado de llevar ese huerto urbano que uno convencional o no? No, sería exactamente igual. Simplemente pues que a la hora de
abonos, fitosanitarios, si hay cualquier problema de plaga y eso, pues usaríamos los que están dentro del marco del cultivo ecológico, que disponemos también de ellos aquí en nuestro centro de jardinería. María, mucha gente se estará planteando, vale, eso está muy bien para quien tenga un jardín, se pone su huertecito y tal, pero yo tengo un piso, vivo en un piso que tiene un balconcito y evidentemente no tengo un jardín. ¿Yo puedo tener plantas de estas también o no? Perfectamente, simplemente con que tenga una simple ventana, que tenga un poquito de claridad, porque sí es verdad que las plantas necesitan su luz para poder hacer la fotosíntesis y desarrollarse en perfectas condiciones, pero simplemente eso, con tener una ventana, puedes cultivar tu planta en una macetita, una jardinera, ya siempre dependiendo del espacio del que dispones, pues así puedes cultivar cosas de una manera o de otra. Además ya disponemos de nuestra gama Hobby Fresh, que son estas macetitas que podéis ver, que directamente podemos poner en la cocina y como podéis ver ya tienen sus tomates directamente para cogerlos y ponerlos en la ensalada. En el caso de esta gama, ¿qué productos tenéis? Sí, pues tenemos varias variedades de pimientos pequeñitos, algunos tomates cherry y tenemos también fresas. Hemos hablado de productos así, digamos de hortalizas, ¿no? Y algunas frutas, ahora nos has comentado lo de las fresas y tal, pero bueno, una cosa que también tenéis y que tampoco hemos comentado son las plantas que se utilizan, las aromáticas y plantas que se utilizan sobre todo para condimentar las comidas, como por ejemplo puede ser el perejil, ¿no? Sí. Las culinarias, bueno, tenemos una gran variedad de plantas aromáticas, desde distintos tipos de albahaca. Tenemos orégano, tomillo, romero, lavanda, tenemos hierba gatera, valeriana, un montón de variedades de plantas aromáticas, sí, que cultivamos de una forma ecológica. Ajá. Son todas ecológicas y son directamente de la maceta para cortar y usar en... Eso te iba a decir, que qué mejor cocina que tener una maceta en la cocina cuando te haga falta un poquito de perejil, cortarlo directamente de la maceta y al plato más fresco posible. Precisamente, ¿no? Sí, eso lo podemos hacer perfectamente, sí. Y en cuanto a los precios, ¿son asequibles? ¿Vale mucho? Están al alcance de todo el mundo, sí. No tenemos precios altos y ya te digo, puedes encontrar de todo y a un precio asequible, está al alcance de todos. La planta está al alcance de todos, pero luego el mantenimiento también es asequible. Quiero decirte, nos has hablado antes pues, de que algunas veces le hace falta un poquito de abono, algún fertilizante. ¿Eso son productos caros o no? Quiero decirte, ¿nos va a costar más tener esa planta que ir a comprar el producto en la frutería, por ejemplo, o no? ¿Sale mejor? A ver, no tiene por qué. No tiene por qué. En realidad las plantas no requieren tampoco de unos abonos constantes. Si es bueno, quizá pues una vez al mes, ponerle un poquito y eso, pero son pequeñas cantidades, pequeñas dosis que no son muy altas y además siempre compensa más el que tú cultives algo, sepas los tratamientos que le pones, que en realidad no le pones ninguno. A ver, cultivar tu propio huerto en casa es una actividad que está al alcance de cualquier persona. Aparte es un hobby muy recomendable, ya que fomenta las actividades al aire libre y sobre todo es una actividad que con los niños va bastante bien. El poner tu huerto en casa es algo que es una actividad que está al alcance de cualquier persona y es súper recomendable, ya que fomenta las actividades al aire libre y fomenta el gusto de los niños, sobre todo por la hortaliza. Siempre es mucho más fácil cuando a un niño le enseña desde que lo que se está comiendo, de dónde viene, y aparte si lo involucra en el proceso de cultivarlo, recolectarlo, pues es mucho más interesante para ellos. De hecho, no solamente en la casa, sino que vosotros colaboráis también con algunos centros educativos que gracias a vosotros también están plantando sus propios huertos urbanos, ¿no? Sí, sí, ahora como está muy de moda lo del huerto y eso, pues trabajamos con distintos colegios que le ofrecemos plantas de huerto y eso, y que cultivan ellos mismos y los cuidan, los riegan y luego los recolectan. Y a los niños la verdad que es una actividad que les gusta bastante y participan mucho en ella.
Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería plantar cualquier producto de estos para que la gente vea pues, que realmente lo que nos has comentado antes, ¿no? Que no es muy complicado. Sí, pues mira, solamente necesita un recipiente, cualquier tipo, dependiendo del espacio del que disponga, pues bien un macetero, jardinera, mesas de cultivo, como por ejemplo estas que podéis ver aquí, dependiendo del espacio. Simplemente pues necesitas la planta en sí que quieres sembrar, sustrato y poco más, y un poquito de agua. Vamos a ver algún ejemplo de cómo sería trasplantar, es decir, de cómo sería comprar a vosotros la planta y luego pasarla realmente pues, a una jardinera, a un jardín o incluso a un macetero. Pues bueno, dependiendo del espacio del que dispongamos en casa, pues elegiremos un macetero. Aquí tenemos por ejemplo una balconera, un macetero, una jardinera, ya dependiendo de lo que nos interese. Nosotros hemos cogido un macetero del 17 y vamos a trasplantar una lechuguilla. Bueno, pues necesitaríamos sustrato, un sustrato universal que es más o menos completo, lleva perlita, vermiculita, todo lo que necesita en sí. Cubriríamos el fondo, lo que es el fondo, sin apelmazar mucho el sustrato, porque así dejamos que las raíces pues crezcan con mayor facilidad. Dejaríamos un pequeñito agujero para meter el cepellón de la lechuga. Cogeríamos en este caso la lechuga, que es lo que vamos a trasplantar, la pondríamos aquí en el centro y ya pues añadimos sustrato, haciendo un poquito de presión alrededor, pero muy poquito, para que las raíces pues puedan respirar. Así más o menos, pues ya tendríamos nuestra lechuga plantada. Ahora le pondríamos un poquito de agua, la regaríamos un poquito, vamos a echarle un poquito de agua. Y ya tendríamos nuestra lechuga pues lista. Luego, como podéis ver aquí en las etiquetitas de Hobby Sally Plant, nos indican pues las necesidades de cada planta. Aquí nos indican, por ejemplo, el diámetro de la maceta necesario para poder plantar la lechuga, la temperatura óptima de crecimiento, la fecha de trasplante, si es en una zona fría o una zona cálida, las necesidades de luz, de riego, el marco de plantación, en fin, todo lo que necesitamos saber. Y por ejemplo, acabamos de plantar hoy esa lechuga. Sí. ¿Cuándo podría yo estar comiendo lechuga? Pues el ciclo de recolección más o menos en casi todas las plantas sería entre 2-3 meses. Siempre, pero vamos, eso lo vamos observando. Día a día vamos viendo cómo va creciendo esa lechuga y cuando adquiera unas dimensiones que ya como la lechuga que compraría en el súper, pues está lista para comérsela. Más cosas en este sector primario. Visitamos durante los próximos minutos el invernadero de Nuria Ruiz, que nos va a contar cómo realiza ella particularmente el cultivo de la judía. A ver, yo es la primera vez que pongo judía y el hecho de poner judía es porque estoy haciendo la transición a ecológico, ahora mismo estoy en reconversión, entonces cada 2 años, este es mi último año de transición, pues hay que cambiar la raíz, hay que cambiar de fruto. Entonces yo antes tenía un tomate y ahora bueno pues he puesto esta habichuela. Es un cultivo que a ver se pone en semilla, en la tierra, también lo puedes traer del semillero, pero a mí personalmente me gusta más ponerlo en la tierra directamente, porque así cuando ya nace la planta nace adaptada a la climatología y al ambiente que hay dentro de la finca. Y es muy fácil porque le pones tu hilo y no cuesta mucho el sembrarla, porque eso es lo único bueno que tiene, que es relativamente barato y tiene poca mano de obra el entutorarla. Le pones los hilos, la enganchas al inicio y ya ahora, pues como ves, ahora tengo que arreglar los techos y volcarlos para adelante y ya está, porque luego ellas solitas se van liando. ¿El problema que tiene? Pues a la hora de cogerla que sí que necesita mucha mano de obra y dependiendo de cómo esté el precio, pues será más o menos rentable, pero en principio es un cultivo que hasta que no empiezas a coger el fruto no necesita apenas
mano de obra y requiere menos abonado que otro tipo de cultivo, como puede ser el tomate o como puede ser el pepino. Necesita un abonado distinto y menos cantidad también. Eso te iba a preguntar, Nuria, justo antes de que tú plantes la semilla, ¿cuáles son los preparativos que requiere la tierra? ¿Qué es lo que le tienes que hacer a la tierra? A ver, yo en mi caso aquí tenía tomate cherry y le dio virus y tuve que arrancarlo entero cuando ya estaba así de grande, más o menos a esta altura. Como todavía estaba a tiempo, pues volvimos a sembrar tomate cherry, que me lo facilitó el semillero porque se fue la plantación entera y se volvió a ir otra vez de virus, no sabemos por qué, pero entonces ya decidimos cambiar la raíz, vaya que a lo mejor por el suelo hubiera algo, y poner la habichuela para limpiar un poco, porque la habichuela lo que sí que te deja luego en tierra es hidrógeno, te hidrogena bastante la tierra y es un cultivo que después de una habichuela, el cultivo que ponga sale con más fuerza, sí, sale con más fuerza. Pero aquí pues quitar los restos de vegetales del cultivo anterior, limpiar la tierra, hacerle tu labor, la espolvoreas un poquito con azufre y lavas las telas y las bandas, las lavas con clorato, con hipoclorito, eso, que es que no me salía la palabra. Para que la gente lo sepa, con lo mismo que fumigabais vosotros las calles al principio de la pandemia. Ahí está, con lo mismo. Pues desinfecta el suelo, le echa un poquito de azufre, limpia las bandas y todos los tubos con lejía, que básicamente, y lo deja cerrado un poquito por si hay algo, y ya después pues nada, coges tu mancaje y tu semillita y vas abriendo tu hoyito en el suelo y pones tus golpes de habichuela. Un golpe lleva 2 semillas, otro golpe lleva 3 y así hasta que lo llevas entero. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer esa semilla? Pues unos 10 días, 10-15 días tarda, depende de la profundidad en la que se haya enterrado la semilla, más o menos lo que tarda en germinar. Y una vez que sale la planta, por ejemplo, ¿qué mantenimiento requiere? Aparte de lo que has dicho de ir subiéndolas con las guías que le ponéis, ¿qué otro mantenimiento requiere? ¿Cada cuánto tiempo tenéis que regarla? ¿Luego tenéis que hacerle algún aporte, ya sea nutricional o...? Cuéntanos. A ver, regarla no es un cultivo, no tiene que llevar ni exceso de agua ni falta, le tienes que dar lo justo. En invierno, con 2 riegos semanales va. Ahora que está haciendo un poco más de calor, pues le agrega 1, pero no es una planta que requiera mucho agua, porque si le da mucha agua se envicia y crece muy rápido y no te hace una floración buena. Y si a la inversa, si le das seca, le cortas el agua, tampoco, porque te tira las flores. Y todo con aporte con nutrientes. Yo, por ejemplo, lo que uso es, como estoy en ecológico, es un abonado líquido ecológico. Y cada riego que le doy lleva su correspondiente abonado, abono orgánico, por supuesto. Entonces, pues... Bueno, y desde que tenemos, Nuria, la planta aquí ya crecida hasta que podemos empezar a recolectar, ¿cuánto tiempo pasa? 70 días. 70 días. Aquí haciéndole techitos, quitando hierba, teniéndolo limpio. En fin, 70 días. Desde que la siembra hasta que empieza a coger las primeras, que tampoco es que cojas una cantidad grande, empiezas por poquito y luego ya, según van pasando, vas cortando, te va aumentando la producción, pero desde que siembras hasta que empieza la recolección, 70 días. ¿Y cuánto tiempo después vas a poder estar recolectando, más o menos? Mes y medio, aproximadamente. O sea que este cultivo se va pronto. Y me imagino que en ese mes y medio produciera un montón, ¿no? Para que merezca la pena el estar esperando esos casi 3 meses a que produzca para luego poder recoger solo un mes. Unos 1000 kilos por marjal, aproximadamente, 1000 y pocos kilos por marjal. Depende de cómo quieran también las judías, si la quieren más grande, más pequeña. Si la quieren más pequeña, como es lógico, pesa menos, si la quieren más grande pesa un poquito más, pero que sobre los 1000 y pocos kilos tengo entendido que echan al marjal, por marjal. Y más o menos, no sé, como nos has dicho antes que la primera vez que pones, no sé si tendrás este dato, pero más o menos ¿a cuánto te la tendrían que pagar para que fuera rentable? Por encima de los 2 euros.
Ya, ahora mismo, hoy por hoy, sí está por encima de los 2 euros. Veremos a ver cuando Ahora, a ti te toque, sí, ¿no? ahora mismo está por encima de los 2 euros, pero cuando yo quiera empezar a coger, no sé cómo va a estar. Para que me sea rentable, tiene que estar más o menos por ahí, por ahí. Bueno, y tú que antes estabas produciendo en convencional y ahora que estás haciendo la transición a ecológico, ¿qué diferencias estás notando y qué diferencia has aplicado tú en tu finca a la hora de cultivar? A ver, a la hora de cultivar yo, como lo que hago es tomate cherry, yo lo que hago es un cherry pera, entonces hay unos bichitos que se llaman Nesidiocori y la verdad es que se instala muy bien en el cultivo de tomate, entonces no sueles tener mucho problema y tienes que hacer pocos tratamientos fitosanitarios. Yo sulfato, la verdad, bien poquito porque no lo necesito. Entonces, claro, es que también cada vez nos restringen más por ejemplo, la planta ahora mismo no podemos espolvorearla en azufre. En el tomate hay una araña que es muy pequeñita y te da basate a la planta. Se te pone la planta el tronco de un color así como dorado y eso con el azufre en polvo le da un poquito y la para. Claro, ahora en cultivo no podemos echar el azufre. Tiene que ser azufre mojable, no es igual de eficaz, no es lo mismo. Entonces cada vez tenemos menos recursos. Lo importante es tenerlo limpio y si ves algún foco, como puede ser una araña roja, una araña blanca, marcar y tratar el foco y no tratar el resto del cultivo. Entonces pues así vamos tirando. La verdad es que tenemos las manos muy atadas para temas fitosanitarios, pero bueno, vamos a ver cuando ya seamos ecológicos del todo cómo funciona y si realmente nos merece la pena. Eso sería a nivel profesional. Ahora te pregunto a nivel personal. No sé, a lo mejor una pregunta un poco tonta, pero ¿tú estás notando alguna diferencia? No sé, a lo mejor ahora cuando tú estás en tu invernadero y eres consciente de que estás produciendo algo, entre comillas, muchísimo más sano, muchísimo más natural, volviendo a los orígenes verdaderos de la agricultura, ¿te notas más satisfecha? No sé, cuéntanos, o no, o para ti tu producción está igual de satisfecha que antes cuando tenías tu producción convencional. A ver, para mí es igual, puesto que un agricultor convencional, por ejemplo, yo te hablo del tomate, prácticamente ecológico también, porque también tiene los tratamientos muy escasos. Y luego hay que esperar, depende del tratamiento, son 3 días de plazo de seguridad. O sea que es que son unas materias que no son nocivas. Yo antes de estar en eco sembraba la misma variedad de tomate y yo me comía el tomate que producía antes y me como el que produzco ahora y yo no le noto diferencia. No se la noto. No notas diferencia en cuanto al sabor, hablamos. En sabor, ni en sabor ni en calibre, yo no le noto la diferencia, pero bueno, ahora quieren que seamos ecos. Yo había empezado ya la transición antes de que saliera toda esta noticia y no noto la diferencia, pero a lo mejor no noto la diferencia porque hago el mismo manejo, la fauna auxiliar es beneficiosa, entonces trabaja igual en eco que en convencional, puesto que si aplicas tratamiento y matas la fauna auxiliar beneficiosa, pues notas los efectos porque también te entran más plagas y te cuesta más trabajo. Entonces lo importante es tener un buen equilibrio entre la fauna auxiliar beneficiosa y siempre la fauna que te entra externa, que no es tan buena, digamos, para tu cultivo, pero teniendo una buena fauna auxiliar beneficiosa no necesitas hacer muchos tratamientos, por lo menos en tomate. Limpio, siempre limpio de hierba y destallando, deshojando, todo no tiene mucho problema. No noto diferencia, pero ya te digo, porque es el mismo manejo. A mí me gusta, porque me gusta y está entretenida y no aguanta ningún jefe. Tú eres tu jefe, tú decides cuándo entras, cuándo sales. Que sí es cierto que no tienes días libres, que el campo es sacrificado y es muy esclavo, que si hace viento tienes que venir a cerrar las bandas, que si llueve tienes que mirar, vaya, uy, que tengo el tejido flojo, me hace bolsa, pínchalas para que no te rompa, que hace mucho calor, mete nebulización para que haya humedad dentro de la finca. Son
muchos los factores que influyen, pero en realidad es un trabajo que te llena. A quien le gusta le llena su trabajo y se siente satisfecho con su trabajo. A mí me encanta el campo, a mí me gusta. Nuria, ya para finalizar, medio nos has contestado la pregunta que te voy a hacer ahora, pero a mí me gustaría entrar un poco más en profundidad. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti precisamente a pasar del convencional al ecológico? En realidad no me ha llevado nada, ya como antes te he dicho, los tratamientos, es que con la fauna no necesitas hacer tantas aplicaciones, entonces digo, mi técnico, mi marido y yo estuvimos hablando y dijimos, bueno, pues si es que somos prácticamente ecológicos, ¿qué más da? No tengo que tratar el suelo, no le meto químico al suelo, que en convencional si se lo mete, yo no le meto químico al suelo y yo cuando tengo que desinfectar, siembro mostaza y rábano y ya está, luego se entierra y lo dejas que se descomponga durante el verano y esa es la desinfección y el aporte orgánico que le hago a la tierra. Entonces es la única diferencia, porque luego en tratamiento ya te digo, no aplicaba apenas tratamientos, yo cobre, azufre mojable y poco más, y es más o menos lo que uso aquí, cuando la finca lo requiere, ya te digo, pero que si veo algún foco, señalo foco y trato foco solamente. Entonces, tratando foco, evitas que si tienes una plaga que se te extienda al resto del cultivo. Bueno, me refería a ¿qué te ha llevado? A ver, el hecho de lo que tú nos has comentado un poco antes, de que todas las tendencias van a que todos los agricultores os convirtáis en ecológicos, el intentar recibir un poco más de dinero por los frutos que tenéis, es una convicción tuya personal el producir algo más saludable, más sano, por no llevar esos productos químicos a los que aludías antes. ¿Cuál es un poco el motivo por el que te has transformado? En realidad ha sido más bien un motivo por intentar un cambio, pero un cambio económico. Porque como antes te he explicado, si es que yo tampoco es que le note mucha diferencia. La única diferencia importante es tratamiento de suelo. Pero por el resto es más bien un económico. Se supone que ecológico se paga un poquito más y que te suele ser un poquito más rentable. Vamos a ver, en ello estamos, vamos a ver si es cierto. Porque lo pintan todo siempre muy bonito, pero luego a la hora de la verdad no son las cosas tan bonitas como te cuentan y como te dicen. Y antes de marcharnos, en nuestro apartado de nutrición, el doctor Miguel Martín Almendros nos va a despejar una gran incógnita que tenemos muchas veces. ¿El sol es bueno? ¿El sol es malo? Les adelanto que el sol es bueno, pero que hay que protegerse. De todo eso hablamos durante los próximos minutos de Sector Primario. Hoy vamos a hablar del sol y el efecto del sol sobre la piel. Vamos a ver si es bueno o es malo, ¿no? Porque ya estamos prácticamente con el sol apretando por las 4 esquinas. Entonces sí que tenemos que tener una serie de conceptos claros. En primer lugar, que el sol ¿es necesario? ¿Es beneficioso? Sí. El sol hace falta. El sol es necesario para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Yo os hablo como médico, ¿no? Entonces aporta muchísimos beneficios, como el refuerzo de huesos, el refuerzo de dientes, gracias al aumento de producción de vitamina D cuando nosotros tomamos el sol de una forma moderada. Ojo, cuando hablo de tomar el sol, estamos hablando de forma moderada. ¿Qué es para mí forma moderada? 5 a 10 minutos de exposición solar diarios, si es posible, en las partes expuestas, las típicas, los brazos, la cara y piernas, que ahora que empezamos a ir ya con bermudas, o bien todos los días o 2-3 veces por semana. Eso sería suficiente para tener esa producción extra de vitamina D que nos permite nuestra piel producir gracias a la exposición solar, y que esto va a ser la base del refuerzo de nuestros huesos y nuestros dientes, ¿no? También es importante por el aspecto de la piel. Ahora vamos a ver más despacio, ¿no? No me refiero solo al aspecto de la piel estético. La importancia, que es lo que nos acucia hoy en día con la pandemia, del aumento de la inmunidad. Hay estudios, además muy bonitos, que hablan como personas que tienen una exposición solar, insisto, con cabeza, y frente a otras que no tienen esa exposición solar, aumentan el número de las células de las defensas, el número de linfocitos, que nos van a defender de coronavirus y de bacterias y de todas las historias, ¿no? También ayuda a equilibrar el colesterol, baja la tensión,
porque la exposición solar moderada produce una pequeña vasodilatación periférica de las arterias y eso hace que los valores de tensión bajen un poquito, y eso para los hipertensos es muy importante. Protege, aunque sea un contrasentido, como ahora vamos a hablar, protege frente al cáncer, sobre todo frente al cáncer de colon y frente al cáncer de pecho. Ojo, insisto, una toma con cabeza, una toma de sol moderada. Hay estudios que nos contrastan, quitando todas las variables posibles, los países nórdicos de los países mediterráneos y quitando, insisto, todas las variables que puedan influir, pues se ve que efectivamente tienen un factor protector frente a este par de cánceres, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por la producción de vitamina D, no tienen mayor historia. Aumenta la producción de vitamina D, que es un gran protector frente a estos cánceres y otros más, ¿no? Mejora mucho el estado de ánimo, también, ¿por qué? Por la vitamina D, pero además hay un factor de campos magnéticos, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz son ondas. Entonces, la exposición solar nos permite el exponernos a unas longitudes de onda que nos hacen tener un estado de bienestar. Os voy a poner un ejemplo. Se han generado, ya se están comercializando unas fluorescentes que se llaman pantalla total, que son capaces de reproducir todas las longitudes de onda de la luz del sol. Y entonces, para tratar depresiones, tú te metes en una habitación con una pantalla de luz total, que es, insisto, que reproduce todas las longitudes de onda del sol, para media hora todos los días para tratar las depresiones, con unos resultados muy buenos. También la exposición solar mejora el sueño. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas, con moderación, insisto siempre, aumenta la producción de melatonina, que es la hormona del descanso, es la hormona del sueño. Nos equilibra la pineal, que es donde se produce esa melatonina. Mejora también la actividad sexual por el aumento de producción de testosterona, y os voy a dar, hay muchos estudios al respecto de esto. Protege de la esclerosis múltiple, pero vuelta a lo mismo. Los estudios que hablan de que la exposición solar protege de la esclerosis múltiple es porque aumenta la vitamina D, la producción de vitamina D. Y lo que os comentaba antes, ¿no? Los efectos sobre la piel. Efectos sobre la piel, ya sabéis que la piel hoy en día es un órgano diana del sistema emocional. O sea, hay muchas patologías sobre la piel que dependen del estado de ánimo que tengas en ese momento. Y lo mismo que en un momento dado una discusión con tu cónyuge o con tu pareja o con quien sea te puede dar una úlcera de estómago, te puede producir una gastritis, también te puede repercutir sobre la aparición de patologías de la piel. Entonces, la piel, la exposición solar, desde el momento que contribuye a un buen equilibrio psicológico, también esa exposición solar contribuye a un buen estado de salud de la piel. Y un buen estado de salud de la piel, cuando tú te ves al espejo y tienes una piel bonita, pues emocionalmente también estás bien, ¿veis? Se genera un pequeño círculo vicioso que hay que tenerlo en cuenta hoy en día. Activa la circulación, siempre que sea una exposición solar con cabeza, y favorece, sobre todo favorece en la piel, a nivel de piel, la síntesis de vitamina D, que no me cansaré de decirlo, y que a su vez esta síntesis de vitamina D permite un aumento de absorción de calcio, un aumento de absorción de potasio, con todo lo que comporta a todos los niveles, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, es fundamental, que la piel tiene efecto memoria, el efecto memoria de la piel. O sea, que no es decir, vale, me estás diciendo, Miguel, que la exposición solar es mala, pero yo solo me voy a exponer durante 4 o 5 años al sol, que soy jovencito, jovencita, quiero estar bronce, quiero estar bien para pavonearme, ¿no? Sí, pero ojo, porque esto no es como cuando tú fumas, que igual estás fumando un tiempo, dejas de fumar y al cabo de 10 años tienes el mismo riesgo de padecer un cáncer de pulmón que una persona que no ha fumado. No, la piel tiene efecto memoria y la piel va acumulando. Igual tú has abusado cuando has sido joven, te has expuesto mucho, y luego a los 40 o 50 años te aparece un melanoma. Y dices, ahí va, ¿y este melanoma, este cáncer de piel, por qué me aparece? Pues muy sencillo, porque ha ido acumulando y luego una exposición normal diaria, simplemente de ir al trabajo y volver, que te den la cara, como es un órgano unitario la piel de todo el cuerpo, pues puede justificar esa exposición de ir al trabajo, simplemente la gota que colma el vaso de todo lo que tú has abusado antes con una exposición indebida, una exposición que has hecho de forma malamente sobre la piel, ¿no? Entonces, claro, este efecto de memoria, estamos hablando de la aparición de cáncer, pero también estamos hablando del envejecimiento, de la aparición de manchas, de la aparición de alergias. Por eso es muy importante tener en cuenta este efecto memoria de la piel para hacer
una exposición con unas pautas higiénicas de exposición, como ahora vamos a ver, y usar protectores solares es muy importante. El protector solar es importante utilizarlo, pero ya no solo por la zona que nosotros estamos en verano, sino que es prácticamente en invierno es importante que lo lleguemos a utilizar el protector solar. Tened en cuenta que el bronceado, cuando tú te expones al sol, la piel se broncea. ¿Se broncea por qué? Porque hay un aumento de la producción de melanina por parte de los melanocitos, ¿no? Los melanocitos son unas celulitas que están dispersas en la piel, que se encarga de producir la melanina, que es el pigmento que protege la piel de la agresión del sol. Porque cuando está en demasía es una agresión. ¿Por qué es una agresión? Porque tiene una serie de rayos, que son los rayos ultravioletas, que nos pueden dañar. En primer lugar tenemos los rayos ultravioletas A, que son los responsables del bronceado, pero cuando abusamos de ellos, pues produce envejecimiento, produce manchas, produce pérdida de elasticidad, cuando hacemos una exposición indebida a largo plazo. Tened en cuenta que los rayos ultravioletas A no los absorbe la capa de ozono, cosa que sí ocurre con los rayos ultravioletas B. Menos mal, la mayor parte de ellos son absorbidos por la capa de ozono. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas B son los responsables de que la piel se queme, de que produzca ese enrojecimiento. Cuando tú te expones de forma indebida al sol, que acabas como un tomate por la piel porque te has quedado dormido sin echarte un bronceador, un protector solar, pues rayos. Esos son los rayos ultravioletas B. Los pocos que pasan por la capa de ozono, ahí los tenemos, machacando, lesionando la piel. Y luego tenemos los rayos ultravioletas C, pues que son cancerígenos por necesidad y que prácticamente todos pues, son absorbidos por la capa de ozono, siempre y cuando tengamos una capa de ozono en condiciones para poder hacer de filtro y retener esos rayos ultravioletas de C, que son los más peligrosos. Pero bueno, a los que nos enfrentamos diariamente con una exposición indebida son sobre todo los rayos ultravioletas A, que son los menos dañinos en el sentido que no producen cáncer, que no queman la piel, pero sí que nos destrozan la piel. ¿Por qué? Porque dañan las fibras de colágeno. Se producen fibras elastinas anómalas, entonces se producen pequeñas cicatrices solares, entre comillas, en la piel, que eso se traduce en arrugas, en depresiones cutáneas, y eso se traduce en el típico señor, la típica señora con 40, 45 años que ha abusado del sol, que está negro como el carbón cuando llega el verano, pero tiene una piel que de verdad, que da pena mirarla, que parece un cuero, parece un esparto. Es muy triste llegar a esas situaciones. Todas las pieles evidentemente son diferentes a la hora de tolerar el sol, ¿no? Hay pieles como... estamos hablando de fototipos, ¿no? Los fototipos son los diferentes tipos de piel estratificados, que van de 1 a 6. Por ejemplo, tenemos el fototipo 1, que es una piel blanca, 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 casi albina. El fototipo 2, que ya son los pelirrojos con pecas, piel blanca. La 3, que ya es una piel blanca, pero ya no es tan blanca como el fototipo 1, 2. Y llegamos a la más habitual entre nosotros, en nuestra tierra, que es el fototipo número 4, que es una piel oscurita, con personas con pelo castaño, ojos negros, que apenas se queman cuando se exponen al sol, si se hacen con cabeza. El fototipo 5 es la típica piel, para que tengáis referencia, de los indios de la India, que rara vez se quema. Y luego el fototipo 6 es la piel de los negros, las personas de color negras, que esa pues es una odisea para que se queme esa piel, es imposible, ¿no? Pero es importante, digo esto de los fototipos, porque es necesario en esta exposición, lo que he comentado hace un momento, el uso del protector solar, ¿no? El protector solar, que puede ser bronceador, no puede ser bronceador, pero que sea un protector solar. Y los protectores solares, pues hablamos hay unas letras que pone en el protector solar y un número, factor de protección solar, el FPS, y un número a continuación. ¿Qué significa esto? El protector solar lo que nos va a permitir a nosotros es aumentar el tiempo de exposición de la piel sin que se queme. Normalmente, de forma natural, una piel estándar, podemos tener una exposición de 20 minutos al sol sin que sea lesionada, sin que se queme esa piel. Entonces, a partir de 20 minutos, problema. ¿Qué nos permite el factor de protección solar? Cada número aumenta 20 minutos más el tiempo de exposición solar sin quemar la piel. Entonces, en una persona, como he comentado, de fototipo 1, que son pieles que siempre se queman, pues tendremos que utilizar un factor de protección 50, y aún y todo se nos quemará. En el fototipo número 3, que es una piel blanca, pero que ya no es el pelirrojo tipo blanco, pues que se quema moderadamente, tenemos un factor de protección 15.
En nuestra piel mediterránea de la costa tropical, pues igual tenemos que utilizar un factor de protección entre 8 o 10. Recordad que apenas se quema, pero sí que hay que proteger para que no se envejezca. No es cuestión de que se queme, sino que se envejezca. El protector solar, tened en cuenta, lo que nos va a hacer es frenar un poco el bronceado, que sea un poquito más lento, que sea más saludable, tener una piel más atractiva y que dure más. O sea, ya no hablamos solo de quemar, sino de protección y de salud para nuestra piel, ¿no? Entonces, insisto, que hay muchos fototipos y hay que personalizar el uso del factor de protección solar al tipo de piel que tengamos cada uno. Y por último, quería acabar con unas pautas o medidas higiénicas a la hora de tomar el sol, partiendo de que el bronceado es un mecanismo de defensa de nuestra piel frente a la agresión del sol y buscando ese equilibrio del beneficio del sol para nuestra piel y nuestra salud en general, como hemos visto, y el perjuicio que puede suponer un avejentamiento de la piel o peor, patologías degenerativas como puede ser un melanoma o cáncer de piel, ¿no? Dentro de estas medidas higiénicas, destacar siempre aplicar el protector solar 30 minutos antes de ir al sol, de exponernos al sol, de realizar la exposición. Y una capa generosa, no seáis parcos, no seáis miserables, una capa generosa. Extenderla por todo el cuerpo, ¿para qué? Para que nos vaya cubriendo, para que vaya penetrando un poquito, para que vaya haciendo capa y luego ya nos podemos exponer 30 minutos antes. Importante cubrir la piel olvidada. ¿A qué me refiero con esto? Pues detrás de las orejas, cuando se haga topless debajo del pecho en las señoras, la piel de la nuca. Son pieles que muchas veces pues no somos conscientes, nos echamos en la cara, en los brazos, el pecho, tal, y punto, y ya está, y ahí queda, ¿no? Estas pieles se queman también, y estas pieles pueden tener problemas, y una vez que nos echamos la protección, tenemos que repetir cada 2 horas esa protección. ¿Por qué? Pues porque sudamos, porque rozamos con la toalla, estamos en la playa, con la ropa, rozamos la zona de la nuca cuando estamos vestidos, nos bañamos, en definitiva, que esa protección se va perdiendo. Entonces es importante restablecer esa protección, echarse cada 2 horas aproximadamente un buen repaso cuando estás en un sitio que tengas exposición, evidentemente, y por supuesto, evitar la exposición en horas indebidas. ¿Qué son para mí horas indebidas? Desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Es cuando mayor intensidad lumínica hay, cuando cae el sol a saco, y es que ahí necesitas protección a las puertas. Entonces, ¿qué mejor que protegerse de la exposición en esas horas? Seamos un poquito cabales, seamos un poquito conscientes. ¿Hace falta acercarse a un león salvaje? No. Pues hay gente que se acerca a un león salvaje con una armadura. ¿Qué sentido tiene eso? Pues es lo que estamos comentando. Si sabemos que nos perjudica, oye, pues las horas de máximo perjuicio vamos a evitarlo. No nos acerquemos a un león con una armadura. Son cosas absurdas que caen por su propio peso. La exposición progresiva, siempre poco a poco. Sobre todo los primeros días, hacer una exposición de 15 minutos, no más, 15 minutitos, y a la sombrilla o al coche o a casa, 15 minutos, ir poco a poco aumentando. Y lo mismo que vamos aumentando el tiempo de exposición, siempre tenemos que tener en cuenta que el factor de protección inicial tiene que ser más alto inicialmente. Porque hasta que la piel vaya cogiendo un poquito de bronceado, es decir, de esa capa protectora, pues tenemos que levantar un poco el fototipo, aunque nos corresponda, como hemos dicho, por ejemplo, la piel mediterránea, un 8-10 de protección, los primeros días igual tenemos que utilizar un 15 o un 20, ¿no? Para dar pie a que esa piel de forma natural se vaya protegiendo. Usar siempre el factor de protección aún estando bronceado. ¿Por qué? Porque igual no nos quemamos, pero la piel se avejenta, porque tenemos rayos ultravioletas A que entran a saco en nuestra piel. Siempre no os descuidéis, tened en cuenta que no hay una protección total, no hay que confiarse. Incluso utilizar la protección estando nublado, estando bajo la sombrilla, porque la piel se refleja, el sol se refleja en las piedrecitas de la arena, se refleja el sol en el agua de mar. Y debajo de la sombrilla y estando nublado nos va a castigar la piel. Y hay que beber abundante agua cuando vayamos a hacer una exposición solar. ¿Por qué? Porque esa piel estará fuerte. La piel tenemos que hidratarla. No es lo mismo una piel que esté hidratada o una piel deshidratada que está más expuesta a las inclemencias de lo que nos rodea, como puede ser el castigo de los rayos ultravioletas en una exposición indebida, ¿no? Y siempre tener en cuenta, siempre, los menores de 3 años,
Y las personas ancianas, las personas mayores, tienen una piel muy delicada. Sistemáticamente en este tipo de personas, menores de 3 años y mayores, personas de la tercera edad, usar un aparato de protección por encima de 25. Y si es posible no hacer una exposición directa al sol, mejor para este tipo de personas. Es todo por este programa. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos los programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, como también a través de nuestra página web www.telemotril.com. Por cierto, que si nos veis a través de YouTube, os invito a que os suscribáis a nuestro canal, activéis la campanita para así recibir las notificaciones sobre todos los vídeos interesantes que subimos a diario, y también os pido que nos regaléis un me gusta, un like en este vídeo para así ayudarnos a que nuestros contenidos lleguen a más personas. También os invito a que nos sigáis en Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada relativa a la agricultura, la ganadería y la pesca, además de curiosidades del programa y temas muy interesantes. Como siempre os digo, que seáis muy felices, que sembréis muchísimo optimismo y por favor que sigáis utilizando la mascarilla, que ya nos queda menos.